La Guerra de la Triple Alianza, un conflicto devastador para Paraguay y Sudamérica. La Guerra de la Triple Alianza, que tuvo lugar entre 1864 y 1870, es recordada como uno de los conflictos más destructivos en la historia de Sudamérica. Este enfrentamiento, que involucró a Paraguay y a una coalición compuesta por Argentina, Brasil y Uruguay, ha sido calificado por muchos historiadores como un crimen total. Las secuelas de este conflicto dejaron una huella imborrable en la región, devastando la infraestructura, la economía y la población de Paraguay. Entre las múltiples batallas que se libraron durante la guerra, una de las más destacadas fue la batalla de Boquerón del Sauce, donde un ejército paraguayo, a pesar de estar mermado, logró infligir una derrota significativa a las fuerzas de la Triple Alianza. A continuación, exploraremos las causas, el desarrollo y las consecuencias de esta guerra, y en particular, de la batalla mencionada. Causas del conflicto. El conflicto tuvo raíces complejas que se entrelazaron con la historia política y social de la región. Uno de los factores desencadenantes fue la guerra civil que se estaba desarrollando en Uruguay. El presidente paraguayo Francisco Solano López decidió apoyar al Partido Blanco Uruguayo, en oposición al Partido Colorado, que contaba con el respaldo de Brasil. En 1864, tras una invasión brasileña que buscaba consolidar el poder del Partido Colorado en Uruguay, Paraguay protestó enérgicamente. Aunque el conflicto uruguayo no debía involucrar a Paraguay, López decidió enviar tropas en apoyo a sus aliados, lo que llevó a tensiones con Brasil. Para que las tropas paraguayas pudieran llegar a Uruguay, debían atravesar territorio argentino. Sin embargo, Argentina, bajo la dirección de Bartolomé Mitre, decidió mantener una postura neutral, aunque en la práctica esta neutralidad se vio comprometida cuando Paraguay cruzó su territorio, lo que llevó a un enfrentamiento directo. A partir de este punto, las tensiones se intensificaron y en 1865 se formó la Triple Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay con el objetivo de derrotar a Paraguay. Desarrollo de la guerra. La guerra comenzó con una ofensiva paraguaya en territorio brasileño, específicamente en Mato Grosso y en Corrientes, Argentina. A pesar de sus limitaciones en términos de población y recursos, Paraguay contaba con un ejército bien preparado y motivado. En 1864, el ejército paraguayo contaba con aproximadamente 38.000 soldados, cifra que aumentó a más de 70.000 en 1865. Sin embargo, estos números eran insuficientes frente a la coalición aliada, que movilizó a más de 100.000 soldados brasileños, 30.000 argentinos y cerca de 6.000 uruguayos. Durante la guerra, se llevaron a cabo varias campañas militares significativas. La campaña de Mato Grosso se extendió por 4 años y culminó con la retirada paraguaya de Brasil. Otra fase crucial fue la campaña de Corrientes, que incluyó importantes enfrentamientos como la batalla de Riachuelo, donde la marina brasileña infligió una derrota decisiva a la marina paraguaya, y la batalla de Yatay, que detuvo el avance paraguayo en Argentina. Entre 1866 y 1868, tuvo lugar la campaña más ambiciosa, la campaña de la Gran Armada. Más de 100.000 soldados de la Triple Alianza invadieron Paraguay, enfrentándose a condiciones adversas como enfermedades y la falta de conocimiento del terreno. La batalla de Tuyutí, librada el 24 de mayo de 1866, se convirtió en la batalla más grande de la guerra y de la historia de Sudamérica, con 23.000 paraguayos enfrentándose a 35.000 soldados de la Triple Alianza. A pesar de la resistencia paraguaya, la batalla resultó en una victoria decisiva para la Triple Alianza, con miles de bajas en ambos bandos. La batalla de Boquerón del Sauce. A pesar de las derrotas iniciales, el espíritu de lucha de Paraguay no se extinguió. Con su ejército principal diezmado, el país recurrió a la movilización de civiles, incluyendo jóvenes, ancianos y mujeres, para defender su territorio. En este contexto, el 18 de julio de 1866, se libró la batalla de Boquerón del Sauce. En esta ocasión, un contingente paraguayo de aproximadamente 7.000 soldados, bajo el mando del general Lizardo Aquino, se enfrentó a las fuerzas de la Triple Alianza, que subestimaron la capacidad de resistencia paraguaya. La batalla se desarrolló en un ambiente de sorpresa y determinación, donde las tropas paraguayas, a pesar de estar en inferioridad numérica y con recursos limitados, lograron orquestar una defensa eficaz y contundente. La victoria en Boquerón del Sauce fue un hito significativo para Paraguay, ya que permitió a las fuerzas paraguayas infligir una importante derrota a las tropas aliadas, que no esperaban tal resistencia. Este éxito temporal levantó la moral de los paraguayos y demostró que, a pesar de las adversidades, el país aún podía resistir y luchar por su soberanía. Consecuencias del conflicto. Las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza fueron devastadoras para Paraguay. Se estima que el país perdió entre el 60% y el 70% de su población masculina,
lo que resultó en un desbalance demográfico que afectaría a la nación durante generaciones. Además, la infraestructura del país fue destruida casi por completo, y la economía quedó en ruinas. La guerra también dejó una profunda herida en la memoria colectiva de Paraguay y en la relación entre los países involucrados. El conflicto se convirtió en un símbolo de resistencia para los paraguayos, quienes recordaron la lucha y el sacrificio de aquellos que defendieron su patria. La batalla de Boquerón del Sauce, que tuvo lugar el 18 de julio de 1866, se erige como uno de los episodios más significativos de la Guerra de la Triple Alianza, un conflicto que enfrentó a Paraguay contra la coalición formada por Argentina, Brasil y Uruguay. En esta ocasión, más de 8.000 soldados de la Triple Alianza, bajo el mando del general argentino León de Pallejá, se disponían a enfrentar a las fuerzas paraguayas, que contaban con aproximadamente 3.500 hombres, compuestos en su mayoría por uruguayos y mercenarios, además de cerca de 4.000 argentinos y un contingente brasileño. Entre las filas de las tropas aliadas había también alrededor de 500 prisioneros paraguayos, utilizados como un recurso estratégico para atacar a sus compatriotas. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Los días previos a la batalla, específicamente el 16 y 17 de julio, las fuerzas paraguayas, comandadas por el coronel Elizardo Aquino, se enfrentaron en escaramuzas menores en los montes y esteros de la región de Punta Naro y Boquerón del Sauce. Estas confrontaciones resultaron en bajas significativas para ambos bandos, pero la atención se centraba en el enfrentamiento decisivo que estaba por venir. La estrategia del comandante argentino Bartolomé Mitre era clara: debía llevar a cabo un ataque frontal contra la plaza fuerte enemiga, que se encontraba bien atrincherada. Mitre confió en León de Pallejá la misión de desmantelar las defensas paraguayas. A pesar de las advertencias sobre las posibles bajas, la orden era clara: tomar el control de todas las baterías enemigas. En un contexto de guerra, donde la estrategia y la táctica eran vitales, la batalla se convirtió en un juego de movimientos y contramovimientos. La representación de la batalla de Boquerón del Sauce en la memoria colectiva es intensa. Las tropas brasileñas, junto a los argentinos y uruguayos, intentaron avanzar y flanquear las posiciones paraguayas. Sin embargo, a pesar de la complicada situación en la que se encontraban, los artilleros paraguayos lograron resistir el embate inicial, deteniendo el avance enemigo con un fuego efectivo. La posición paraguaya, sin embargo, se tornaba crítica. El riesgo de ser rodeados era inminente. Fue en este momento de desesperación que el coronel Aquino tomó una decisión audaz: ordenar una carga frontal de caballería. Esta maniobra tenía como objetivo recuperar terreno frente a las tropas argentinas y brasileñas, que habían avanzado peligrosamente. Con los batallones 6, 7 y 8, los paraguayos lanzaron un contraataque que sorprendió a los aliados, logrando hacer retroceder inicialmente a los argentinos y luego a los brasileños. El caos se apoderó del campo de batalla. Las tropas aliadas, desorganizadas por el empuje paraguayo, se encontraban en un estado de desconcierto. El general Pallejá luchaba por restablecer el orden, pero su esfuerzo fue en vano. En medio del tumulto, el coronel Aquino, montado en un caballo que encontró en el camino, se convirtió en un símbolo de resistencia. A pesar de que fue herido en el vientre por un disparo brasileño, su valentía inspiró a sus hombres, quienes continuaron luchando con fervor. El desenlace de la batalla fue devastador para las fuerzas aliadas. La valentía de la caballería paraguaya, que arrasó con las tropas uruguayas abandonadas por sus aliados, llevó a una victoria inesperada. Las bajas fueron cuantiosas. Más de 5.000 soldados de la Triple Alianza perdieron la vida, entre muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos. Las tropas uruguayas sufrieron la peor parte, con la mayoría de las bajas en sus filas. Este fracaso marcó un punto de inflexión en la participación uruguaya en la guerra, llevándolos a reducir su implicación y limitar sus envíos de tropas a pequeños batallones que quedaron para el final del conflicto. Por otro lado, las fuerzas paraguayas también sufrieron pérdidas significativas, con cerca de 3.000 hombres caídos. Sin embargo, esta victoria les permitió frenar el avance enemigo y revitalizó el espíritu de lucha entre los paraguayos, quienes se sintieron fortalecidos ante la adversidad. La guerra continuó y, aunque Paraguay logró otra victoria importante el 22 de septiembre de 1866 en la batalla de Curupaití, donde solo sufrió 100 bajas frente a las más de 5.000 de los aliados, el costo del conflicto fue inmenso. La guerra de la Triple Alianza, que se extendió hasta 1870, devastó al país, dejando un saldo trágico de más de 500.000 muertos en total. Este conflicto ha dejado una marca indeleble en la historia de Paraguay y en la memoria de sus habitantes. La batalla de Boquerón del Sauce, en particular, se recuerda no solo por la valentía de sus combatientes,
sino también por la complejidad de las decisiones estratégicas que llevaron a un desenlace inesperado. La figura del coronel Elizardo Aquino, herido pero aún en pie, se erige como un símbolo de la resistencia paraguaya en un momento crítico de su historia. En conclusión, la batalla de Boquerón del Sauce no fue solo una simple confrontación militar, representó un punto de inflexión en un conflicto que definiría el futuro de Paraguay. La guerra dejó cicatrices profundas en la nación y sus habitantes, y aunque las victorias fueron efímeras, la lucha por la soberanía y la identidad nacional perduraría como un legado en la memoria colectiva del pueblo paraguayo. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.